Garganta Profunda es una película estadounidense de 1972 y probablemente la más exitosa e influyente de todos los tiempos en lo que al cine para adultos se refiere. Fue prohibida en 23 estados, recaudó millones de dólares y marcó un antes y un después en la vida de muchas generaciones. Hoy, 40 años después de su estreno, muchos consideran a Deep Throat como una verdadera película de culto. Al parecer, todo inició en un salón de belleza. Jerry Damiano, el director de la película, junto con su esposa, tenían un local de este tipo en Queens, Nueva York. Jerry se pasaba horas enteras escuchando a sus clientas. Se había convertido en una especie de confesor de sus más íntimos secretos. Él sabía que la revolución sexual se acercaba, pero no se imaginaba que sería uno de sus protagonistas. Era una época difícil. La gente experimentaba, buscaba nuevas formas de vida. Querían romper todos los moldes antiguos. El tema sexual empezó a dividir a la sociedad. Jerry tenía una cámara, muy poco dinero, no sabía nada de cine y peor de actuación, pero eso sí, tenía muchas ganas de producir una película para adultos. Existían motivos para tener un poco de miedo. Además de arriesgarse a que lo arrestaran, el AMPA controlaba la producción pornográfica. Aún así no dejaba de ser una experiencia muy emocionante. Logró reunir $25,000, conoció a Linda Lovelace y ese fue el principio de todo. Jerry se encontró con ella en un casting y apenas la vio en acción, supo cuál sería la trama y hasta el nombre de su película, Deep Throat. El disparatado argumento giraba en torno a una mujer que tenía el clítoris en su garganta. El guión lo escribió en un fin de semana y estaban listos para entrar en acción. Se contactó con el coordinador de producción Ronnie Whiting y le pidió que trasladara al equipo y a los actores a la Florida. Él a su vez llamó a Harry Rimes, quien era ayudante de producción, pero terminó convirtiéndose en el actor principal. La mayoría de locaciones fallaron, a excepción de una mansión ubicada en Coconut Grove. Alquilaron el lugar por $300. El resto se grabó en el mismo motel en donde se hospedaba el equipo. Linda hizo clic con el debutante actor. El período de rodaje terminó en 6 días y la película se editó en la ciudad de Nueva York. Para aquel entonces, la política y la pornografía estaban enfrentadas. En 1968, el gobierno creó un comité científico para determinar si esta actividad era realmente dañina. El resultado de las pruebas determinó que esta no ocasionaba ningún tipo de daños. Pero Charles Keating, un miembro del comité nombrado por el entonces presidente Richard Nixon, trató de negar aquellos descubrimientos. El mandatario convenció al Senado para rechazar aquel informe e iniciar una cacería de brujas. Su primer objetivo, Times Square, lugar en donde coincidencialmente se estrenaba Deep Throat en junio de 1972. La película era el objetivo perfecto para la campaña de Nueva York contra el cine porno y la policía entró en acción. Las redadas se hacían todos los días. Esta inusitada atención del gobierno le dio la suficiente publicidad a la película para convertirla en un verdadero fenómeno. Las salas de cine en donde se exhibían trabajaban 20 horas al día. Era una verdadera locura. El caso fue llevado a la justicia. La defensa de Deep Throat presentó testigos expertos que afirmaban que la película era más educativa que obscena, pero la parte acusadora dijo que la satisfacción sexual era peligrosa para las mujeres, porque este film se centraba en el orgasmo equivocado. Por primera vez se discutía el derecho de las mujeres a tener satisfacción. El problema era que ninguna autoridad lo quería reconocer. La prensa se interesó en el caso y las boleterías reventaban. Alrededor de 1,700 personas veían diariamente la película, solo en la ciudad de Nueva York. Deep Throat tuvo tanto éxito que Linda Lovelace pasó del anonimato a la fama. Apareció en la portada de Playboy y en casi todos los programas de televisión. Lo lamentable de todo esto es que sus padres, por primera vez, se enteraron de la actividad de su hija. Un juez penal de Manhattan calificó la película como obscena. Ordenó que la retiraran de los cines de Nueva York y declaró a Jerry, el director de la película, culpable de todos los cargos. Al prohibirla en esta ciudad, las autoridades lograron que aumentara el interés de la gente en todo el país. A mitad de los 70s, la habían estrenado en más de 32 ciudades y la prohibieron en 23 estados. Le ordenaron al FBI que impidiera que apareciera en más sitios. Arrestaron a Jerry Damiano.
lo acusaron de tener vínculos con la mafia italiana y de no declarar impuestos sobre sus millonarias ganancias, que superaron los 600 millones de dólares. Ganancias que nadie del equipo que participó en la película pudo disfrutar, ya que todas las utilidades fueron manejadas por los inversionistas, quienes sí pertenecían al crimen organizado. Después de 3 años de investigaciones, el gobierno llevó a cabo uno de los mayores juicios contra la obscenidad de la historia. En total acusaron de conspiración a 117 personas, desde el distribuidor hasta el proyeccionista de la película. Pero quien llevó la peor parte fue el actor protagonista, Harry Rims, que por cierto apenas cobró $250 por participar en el film. Lo declararon culpable por interpretar un papel pornográfico y se enfrentaba a una sentencia de 5 años. Hollywood se movilizó para defenderlo, formando una fuerza de oposición cultural. Mientras Harry luchaba por su libertad, el gestor de esta cruzada moral renunciaba a su cargo como presidente de la nación. A partir de ese momento, las cosas mejoraron. El demócrata Jimmy Carter es elegido presidente. Un juez del distrito de Memphis anula la condena de Harry y él decide mudarse a la ciudad de Los Ángeles. Consigue un papel en la película Grease como entrenador de la secundaria, pero 2 semanas antes de iniciar el rodaje, Paramount eliminó su personaje. Nadie creía que él fuera capaz de interpretar un personaje comercial. Lo habían encasillado, y ese fue el final de su carrera. Encontró consuelo en la bebida y las drogas. Perdió su casa, su trabajo, su familia y sus amigos, y terminó literalmente mendigando en las calles. Con el tiempo, logró retomar su vida convirtiéndose al cristianismo. Linda Lovelace, por su parte, se retiró de la industria porno. Formó una familia y hasta se convirtió en una de las defensoras más activas del movimiento feminista, cuyo objetivo en aquel entonces era eliminar a la pornografía como de lugar. Escribió un libro contando los detalles de la miserable vida que le dio su esposo. Intentó iniciar todo de nuevo, pero su estigma la acompañó para siempre. No pudo conseguir trabajo y terminó en la ruina. Sin otra opción, regresó al mundo que tanto había condenado. Estas fotos las realizó cuando tenía 51 años. En abril de 2002 murió en un accidente de tránsito. Garganta Profunda supone un antes y un después no solo en la industria del cine porno americano, sino en el conjunto de su sociedad y sus libertades. Además de esto, se convirtió en la película más exitosa y rentable de todos los tiempos y en un ícono para los amantes del cine.